La versión china del programa Artemisa aterrizará en la Luna este año. Eso significa que mientras la NASA está aquí abajo hablando sobre construir una base lunar, China estará allá arriba haciéndolo, convirtiéndolos en la primera nación en alcanzar el recurso más valioso en el polo sur lunar. Y quien controle este recurso, controla la Luna. La nueva misión de China es el módulo robótico de aterrizaje más avanzado que hemos visto hasta ahora. Pero también es solo el primer paso en un plan chino que construirá su propio puesto permanente en una zona crítica que la NASA ya intentó reclamar, pero no logró alcanzar. Lanzada en agosto de 2026, Chang'e 7 será la primera misión de la Administración Nacional del Espacio de China en la fase 4 de su programa de exploración lunar, básicamente el equivalente a lo que la NASA llama Artemisa. La fase 1 comenzó en 2007 con 2 orbitadores lunares. La fase 2 logró los primeros aterrizajes de rovers chinos en 2013 y 2019. La fase 3 completó el retorno de muestras lunares del lado cercano en 2020 y del lado lejano en 2024. Todas estas misiones han sido un éxito total. China es la única nación hasta ahora con un historial de 0 fracasos en aterrizajes lunares. Y esto los ha puesto en una posición ideal para comenzar la fase 4 del programa, que iniciará el establecimiento de la Estación Internacional de Investigación Lunar. Ese es el nombre que China le da a una base lunar. Y por internacional, se refieren a que esto, en teoría, se está haciendo en asociación con Rusia y algunos programas espaciales nacionales más pequeños de países como Pakistán, Egipto, Tailandia, Sudáfrica y Venezuela. Aunque, dado lo que ha hecho recientemente Estados Unidos en Venezuela, no esperaría que esa alianza se mantenga. Pero en general, esta es una operación muy centrada en China, de la misma manera que Artemisa está centrada en Estados Unidos, aunque Artemisa sí cuenta con varios socios internacionales muy capaces. Y aunque la Luna en sí es un lugar muy grande, toda la atención de ambos lados actualmente está enfocada en un solo lugar, el Polo Sur. Y para aumentar aún más la apuesta, hay un lugar específico dentro de la región del Polo Sur que tiene la atención de todos en este momento. Se llama el cráter Shackleton. Aquí está la razón. Cuando intentamos mirar dentro del cráter Shackleton, todo lo que vemos es oscuridad. Eso es porque el fondo permanece en sombra permanente, lo que significa que el sol nunca brilla ahí abajo, y el resultado es lo que llamamos una trampa fría. La ausencia de luz solar ha mantenido el fondo de este cráter perpetuamente congelado, y probablemente ha estado así durante miles de millones de años. Por eso le pusieron el nombre de Ernest Shackleton al cráter, quien fue un famoso explorador del Polo Sur perpetuamente congelado de la Tierra a principios del siglo XX. Y si observamos las regiones polares de la Tierra, entonces podemos entender lo que está sucediendo con estos cráteres en la Luna. Así que si vas al Polo Sur o al Polo Norte en la Tierra, verás que durante 6 meses del año el sol realmente nunca se pone. Y luego, durante los siguientes 6 meses, cuando el sol finalmente se pone, no volverá a salir completamente hasta que el ciclo se repita. Esto sucede porque la Tierra está inclinada sobre su eje de rotación. Así que, mientras gira alrededor del sistema solar, un polo siempre está apuntando hacia el sol, mientras que el otro está apuntando en dirección opuesta. Si la Tierra no estuviera inclinada, entonces cada polo recibiría una menor cantidad de luz solar continua durante todo el año, donde el sol nunca saldría ni se pondría, simplemente permanecería de forma permanente en el horizonte. La Luna está solo ligeramente inclinada en su eje de rotación, así que el polo sur lunar casi siempre recibe algo de luz solar. Pero como el sol nunca sale completamente, nunca llega lo suficientemente alto como para iluminar los fondos de estos cráteres que están tan abajo. Y Shackleton es muy profundo, con el cráter midiendo 4 kilómetros de profundidad por 21 kilómetros de ancho, con paredes que descienden en un ángulo de 30 grados. Sabemos que estos cráteres se forman por impactos de meteoritos. Una gran roca choca contra la Luna y hace un agujero, lo que empuja una gran cantidad de escombros que se asientan alrededor del borde, creando el borde del cráter. Como Shackleton es un cráter tan profundo, tiene un borde igual de alto, lo suficientemente alto como para ver el sol durante el 90% del año lunar. Este contraste es lo que hace que el cráter sea tan valioso para nuestras futuras ambiciones de tener una base lunar. La luz nos da energía, y la oscuridad proporciona el equivalente al oro lunar. Por eso la NASA quiere aterrizar una misión llamada Base Lunar 1 en esta zona del borde occidental llamada la cresta de conexión Shackleton. Eso es porque conecta con el cercano cráter Dagger de Greelache, mientras que China planea aterrizar Chang'e 7 justo aquí, en el borde sureste de Shackleton. De repente, la Luna ya no parece tan grande, ¿verdad?
El mayor problema para la NASA al menos es que el cohete programado para llevar la base lunar 1 llamado New Glenn explotó en mayo y destruyó la mayor parte del sitio de lanzamiento de Blue Origin. Mientras tanto, el Chang'e 7 está siendo cargado en un cohete Larga Marcha 5 en este momento, con un lanzamiento previsto para finales de agosto como muy pronto. Cuando el cohete despegue, llevará 4 elementos de misión separados: un orbitador, un módulo de aterrizaje, un rover y un dron volador propulsado por cohetes. Si el dron propulsado por cohetes suena familiar, es porque la NASA ha planeado usar una tecnología similar llamada Moonfall, y tienen la intención de usar estos drones para establecer los límites de la ubicación de una futura base lunar estadounidense. Pero Moonfall no se lanzará hasta al menos 2028. Y eso es desafortunado para la NASA porque las máquinas voladoras serán fundamentales para finalmente llegar a esas sombras permanentes y encontrar los recursos más valiosos de la Luna. Así que lo primero que hará Chang'e 7 cuando llegue a la órbita lunar será desplegar un sistema de cámaras de alta resolución. Este será el primer paso para lograr lo que podría decirse que es el aterrizaje lunar más difícil hasta la fecha. Y el orbitador va a pasar 2 meses completos volando sobre el polo sur lunar y creando un mapa de alta resolución del terreno en esa zona. Van a terminar con una imagen lo suficientemente clara del sitio de aterrizaje que los chinos podrán ver rocas del tamaño de un plato. Necesitan ese nivel de claridad porque el terreno alrededor del cráter Shackleton es implacable. El terreno áspero y desigual, combinado con el bajo ángulo del Sol, crea un ambiente de alto contraste donde es muy difícil distinguir entre una sombra y un agujero en el suelo. Ahora, obviamente, no quieres terminar en un agujero. Eso fue lo que le pasó a la misión estadounidense Intuitive Machines IM-2 en 2025. Dependía de un sistema de radar de alta tecnología basado en láser para navegar el terreno del Polo Sur y terminó aterrizando boca abajo en el fondo de un pequeño cráter, donde la sonda murió rápidamente por falta de energía solar. Así que los chinos están tomando un enfoque lento y constante, que no les deparará sorpresas cuando el módulo de aterrizaje Chang'e 7 finalmente comience su descenso. A medida que el módulo de aterrizaje se acerque a la superficie, va a depender de una nueva tecnología que China llama navegación por imágenes de referencia. Básicamente es una inteligencia artificial que usará imágenes de cámara comparadas con mapas de alta resolución existentes para guiar la sonda hasta un sitio de aterrizaje seguro. Una vez ahí, la plataforma de aterrizaje va a desplegar un pequeño rover. Esto será similar al vehículo Yutu 2 de China que fue desplegado en el lado oculto de la Luna en 2019. Probablemente solo un poco más grande que la máquina de 140 kilogramos. El cambio más visible en el rover será un panel solar orientado verticalmente que se extiende hacia arriba para captar la luz solar en ángulo bajo. Ese explorará el terreno iluminado del borde del cráter, mientras que el elemento final de la misión se prepara para explorar la oscuridad. Ahora, esto es lo que hace que el cráter Shackleton sea tan particularmente interesante. El fondo está cubierto de sombra, pero aún así es relativamente brillante allá abajo. Con eso me refiero a que, cuando medimos las áreas en sombra de la Luna desde el espacio, el fondo de este cráter es menos oscuro que otros lugares oscuros que lo rodean. Esto nos dice que hay algo reflectante allá abajo, y se cree que la superficie de esa reflexión es una capa muy delgada de hielo de agua, como una escarcha que cubre la superficie. Por ahora eso es solo una teoría, pero Chang'e 7 está a punto de descubrir la verdad. El módulo de aterrizaje lleva consigo una pequeña sonda saltarina. Es un dispositivo pequeño propulsado por cohetes que tiene 6 patas en forma de aguja con amortiguadores incorporados. La fuente principal de energía es la luz solar, pero tiene una batería de respaldo que le permitirá funcionar durante breves excursiones en la sombra. Va a despegar desde el borde del cráter y luego aterrizará en el fondo. Esto también será controlado de forma autónoma por una inteligencia artificial a bordo. Y una vez que llegue ahí, la sonda tiene solo un trabajo. Lleva un dispositivo llamado analizador de moléculas de agua e isótopos de hidrógeno, que recogerá una muestra del suelo, y luego el dron volverá a encender su motor para saltar de regreso al borde del cráter. Una vez que esté de regreso a la luz del sol, el instrumento de la sonda analizará la muestra para identificar agua en el suelo lunar. Bien, tenemos que hablar sobre las muchas razones por las que el agua es tan importante para nuestro futuro en la Luna. La primera es bastante obvia. Las personas que vivan en la Luna necesitarán agua para beber, y encontrarla allá arriba significa que no tendremos que preocuparnos por llevarla desde aquí abajo. El agua es muy pesada, y la masa es el factor más limitante en los viajes espaciales tal como los conocemos hoy en día. Pero el valor del agua va más allá de simplemente mantenerse hidratado. Si vemos esta molécula, obtenemos H2 o 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno también es fundamental para la supervivencia humana en la Luna. Podemos pasar algunas horas sin necesidad de beber, pero respirar requiere soporte vital constante.
Ahora, quizá no te des cuenta de que el agua en realidad es más valiosa para nuestro cohete que para nuestros astronautas. Lo loco del H2O es que es un excelente líquido para apagar incendios. Pero cuando el hidrógeno y el oxígeno se separan y luego se vuelven a combinar, todo lo que tienes que hacer es añadir una chispa y obtienes una reacción explosiva muy poderosa. Así que, con un proceso sencillo llamado electrólisis, los dos elementos pueden separarse y el agua se convierte en combustible para cohetes. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Necesitamos agua y oxígeno para las personas, pero también podemos reciclarlos, podemos filtrar las impurezas, podemos sobrevivir mucho tiempo con una cantidad relativamente pequeña. Pero para que un cohete viaje desde la Tierra, aterrice en la Luna y luego regrese a casa, se necesita una cantidad increíble de combustible. Y sin una estación de servicio en la Luna, tenemos que llevar cada gota que podamos necesitar desde la Tierra. Pero con una estación de servicio en la Luna, de repente, todo empieza a volverse mucho más sostenible. Y ahora podemos mover fácilmente grandes cantidades de personas y cosas de un lado a otro de manera regular. Ahora, este es el problema que vamos a enfrentar con todo esto. Si China encuentra agua en el fondo de ese cráter, pueden reclamarla como su propiedad. Lo más parecido que tenemos a leyes en la Luna proviene de un documento que se redactó en 1967. Se llama el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y básicamente dice que puedes aterrizar cosas en la Luna y esas cosas siguen siendo tuyas, pero no puedes ser dueño del terreno debajo de esas cosas. En ese momento, todas las principales superpotencias estuvieron de acuerdo con esto, incluida China, pero no decía nada específico sobre extraer y poseer recursos de la Luna, en gran parte porque en ese entonces no sabían qué había allá arriba. Simplemente asumieron que todo eran rocas secas y arena. Pero ahora sabemos que no es así, así que en años más recientes, Estados Unidos creó su propio documento de regulación lunar llamado los Acuerdos Artemis, y según ellos todavía no puedes ser dueño de la Luna, pero sí puedes ser dueño de cualquier recurso que extraigas de la Luna. Es algo parecido a las aguas internacionales en el océano. Nadie puede ser dueño del agua, pero puedes quedarte con cualquier pez que atrapes ahí. China no ha firmado los Acuerdos Artemis, y ni siquiera podría hacerlo aunque quisiera, porque el gobierno de Estados Unidos tiene prohibido legalmente cooperar con el gobierno chino, según una ley llamada el Acuerdo Wolf, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2011. No es que alguna nación poderosa en estos tiempos realmente deje que el derecho internacional les impida hacer lo que quieran hacer. De cualquier manera, sigue siendo justo decir que, incluso según la propia definición de Estados Unidos, los chinos pueden extraer tanta agua como quieran, y nadie podría ni debería razonablemente detenerlos. Así que aquí es hacia donde nos dirigimos ahora. Dos superpotencias en dos lados del mismo cráter, a 20 kilómetros de distancia compitiendo por reclamar la Luna como suya. ¿Qué es lo peor que podría pasar?